Hace algunos meses se había presentado una situación con una joven artista urbana donde se denunciaban algunos comunicadores de la nueva época, denunciaban que ella estaba siendo objeto de maltrato y violencia intrafamiliar o violencia de género. Qué pena. Ella negaba todo este tipo de acusaciones. Sí, señor. En todo momento siempre dijo que eso no era cierto, que era que le querían hacer daño y que había gente que le tenía envidia. Ella lo callaba, Ella expresaba esta situación mientras hacía ostentación de recursos y de una vida que es lo común y lo normal en los artistas urbanos de este tiempo. Sí. Y ahora resulta que esta fotografía de la 2, eso es de terror, hermano. ¿Qué fotografía esa? sobre algo que aconteció, Oh, mi Dios. ponme la 1, La película sobre de algo que aconteció recientemente, según me cuentan, supuesta y alegadamente, esto no es actual, sino del pasado 6 de septiembre. Wow. Decían que ella estaba haciendo sonar y ella decía que no. Sin embargo, recientemente esta fotografía fue que encendió las alarmas y que daban cuenta de que ella estaba siendo objeto de violencia por parte de su pareja sentimental y colaborador en la música. Violencia de género. Inmediatamente aconteció esto, ella salió a defenderse bajo estas circunstancias. Escuchen aquí. Escuchemos. Aquí yo tengo maldita gana. A mí no me interesa. Aquí yo tengo mi prueba y tengo todo. Puede subir porque ella pensó que subiendo esa foto, mamita, di la verdad, yo tuve un accidente de tránsito. Ok. Ah, fue que chocó con algo. Sin embargo, Madre mía, ¿con qué habrá sale a chocado? relucir que ella estaba siendo objeto de violencia intrafamiliar. ¿Cómo tú lo sabes? Y que con su pareja sentimental las peleas eran constantes y que en cada momento del día subían y bajaban las emociones a un punto tal que se vieron precisados en una determinada situación a jalar por un cuchillo, como dice el otro. Violencia de género, hermano. Mírenlo aquí. Uno es masoquista y otro es sádico. Escuchen esto. Las cosas no son cuando tú digas. Te lo estoy diciendo, camina. Suelta eso. Camina. Porque eso no se Camina. Suelta eso, yo no sé. Camina. Que yo no voy a estar así. Camina. Suelta eso. Camina. Bebé. Suelta eso. Camina. Suelta eso y camina. Te voy a romper todo esto aquí. Está bien, Camina. suelta Ok. eso Oye, Pero ese Yaili. oye, señor. Aparte del mal ejemplo. Madre que mía. dan. Ok. Uno es masoquista y otro es Señores, sádico. Ok, no ok. juzguemos, hay que ver qué ha pasado, que la llevó a ella a estar ahí. Ok. No, pero verdad, Caramba, espérate. Ok. Te voy a dejar así. Hay que hacer un análisis con un profesional de la conducta, porque si bien es cierto que lo que se observa aquí es violencia de un lado, pero hay violencia de ambos lados. Claro. Debemos ser imparciales y con la delicadeza que ameritan las circunstancias. El asunto. Y por eso tenemos una profesional que nos va a dar luz en ese tema, que es Yani Santaella. Vamos a hacer contacto con ella en este momento. Establecemos justo ahora la conexión con esta honorable profesional. Julio, hablemos con ella. Adelante, Hola, Yani. buenas tardes. Buenas tardes, qué honor tenerte con nosotros y tratar este tema que al día de hoy es tendencia informativa y que arroja cómo anda la sociedad en estos momentos. Mira, lo primero que tenemos que entender es qué es la violencia. Sí. Entonces, la violencia es el ataque a la integridad emocional, física, de vida, que nos puede afectar en nuestro bienestar, en nuestra seguridad, puede llegar a la muerte, inclusive hay tantos casos y sobre todo a nuestra salud mental. Entonces, en los casos donde hay violencia física, porque ¿qué es un influencer? Un influencer es alguien que está diciendo, en nuestra sociedad hay muchas mujeres así. Entonces, ¿cómo saber si yo estoy viviendo eso? Entonces, cuando hay ya maltrato físico, ya viene un proceso de maltrato emocional que ha caminado. ¿Dónde inicia el maltrato emocional? En los celos, en el control, en las situaciones. Hay un maltrato, inclusive hay maltratos de dinero, o sea, maltratos económicos, maltratos de la autoestima, humillaciones, bullying. ¿Y por qué una persona tolera eso? Porque también es importante ver que se tolera generalmente en silencio. Muchos de nuestros hogares viven el maltrato, ya sea físico, tanto de hombre como mujer, porque muchas veces esa mujer se defiende o viene de ambas partes.
¿Por qué lo tolero? Porque viene del hogar. No tenemos una educación familiar hacia ese proceso de autoestima, ni decir a cada uno de nuestros hijos e hijas, el otro se respeta. ¿Y qué necesitamos hacer para parar esto? Primero, no quedarnos en el tema del hecho de lo que sucedió, sino cómo lo permití. Esa persona necesita ayuda profesional urgente, ambos, y salir del silencio. Y el silencio es lo que muchas veces en la familia hay personas que le ponen la denuncia y luego la perdonan. Es así. Escucho, Elisa. Yani, preguntas tenemos aquí y en breve vamos a seguir compartiendo sobre este tema. La situación es, ¿por qué si se está viviendo una situación, una condición de violencia, en el caso de ella y de otras personas también que han vivido lo mismo, por qué había una negación constante de esta situación? Porque cuando yo entiendo que eso es amor, mira lo que sucede. Cuando yo vi a papá maltratar a mamá, o cuando yo tengo una necesidad económica, una necesidad de vida, y para mí eso es amor, yo voy a tolerar lo que tengo que tolerar, no importa lo que sea. Hay personas que se quedan con su pareja simplemente porque no me es infiel o no me hace tal cosa. Entonces, como no tengo una autoestima sana, trabajada, no puedo valorarme y cuidarme, y lo tolero en silencio. Por eso es tan importante que las personas que están a mi alrededor, los amigos, la familia, empecemos a ser empáticos y a buscar esa ayuda. Pero es en silencio generalmente que se tolera. Adelante, muchachos. No incide, doctora, bienvenida. En este caso, Gracias, Ismael. como decíamos, no incide el masoquismo y sádico, una pareja que le guste eso, porque se quedan, como usted bien dice, se quedan y viven toda una vida como perro y gato. Ok, cuando yo aprendí eso en mi hogar, todo lo que yo permito lo aprendí en mi hogar. Cuando mamá se quedó callada por los insultos de papá, o mamá era que insultaba a papá, o definitivamente la violencia psicológica es muda, no se ve, viene desde una humillación, desde un bullying familiar, desde un tú no sirves, tú no vas a llegar adelante, tú sí eres gorda, o sea, hay palabras y maltratos. Señores, y gracias por este momento, cuando un papá agrede físicamente a un hijo, ¿qué le enseña? Y se entendía en tiempos anteriores que las pelas son maltratos. Cuando hay una mirada de humillación, los insultos, tú lo vas a reproducir en la pareja. Entonces, eso viene de ahí, porque lo importante es, siempre hay o un víctima o un victimario, pero ambos van cambiando de esquema. Necesitamos sanar esa parte familiar en nuestra familia, que es amor, porque el amor nunca es sufrimiento. Cuando Bien. hay sufrimiento, no hay amor. Elizabeth. Qué bueno tener una voz autorizada para hablar de este tema, que lamentablemente es la realidad, no solo de nuestro país, sino del mundo, señores. Muchas veces aguantamos. Pero, Yanis, ¿qué podemos hacer ahí ante una sociedad que juzga, lamentablemente, en este caso, a la chica? Pero hay que ver, dicen que en pleito de marido y mujer uno no se puede meter. O sea, hay que ver todo lo que ha pasado. Pero nosotros, desde aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos llevarle de mensaje a esas personas, esos casos cercanos a uno, tomando este como referencia? Mira, y gracias por esta oportunidad de propósito. Lo primero es educarnos, ver, ok, ¿cuál es la persona? O sea, ¿de qué manera estoy yo viviendo la violencia en mi vida? ¿Estoy yo peleando? ¿Cómo se manejan los conflictos en mi casa? ¿Cómo se manejan los conflictos en mi oficina? Y sobre todo, ver las personas a nuestro alrededor. En mi casa hubo violencia. Yo vengo de una casa con violencia, con adictos, con codependientes, o sea, ¿y qué yo trabajé? ¿Cómo voy a sanar eso para que eso no sea una forma de reproducirlo? Lo segundo que es muy importante es la empatía. No vayamos al hecho si no veamos realmente hasta dónde puede llegar cuando en mi vida hay celos, en mi vida hay control, en mi vida cuando estoy en pareja tolero, pierdo quien yo soy, y trabajar esa sanación familiar de donde yo vengo y empezar a ver que amar no es sufrir, amar no es golpear, y sobre todo la educación. Hay muchas Bien. veces que los padres hacemos cosas que ni siquiera es por repetición. Educarnos emocionalmente es importante. Carlos y finalmente Mira, Miguel Ángel. hay mujeres que dicen, soy señora, pero voy a aguantar de todo antes de ser amantes. Y las veces que aguantan infidelidades, golpes, esas mujeres, o sea, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué aguantan tanto? Porque vienen de otra mamá que toleró. Entonces, cuando mi mamá toleró, por ejemplo, ahí vienen dos tipos de mujeres y me encanta esa pregunta.
Cuando mamá tolera mucho, viene una mujer que dice, conmigo nadie se mete, conmigo nadie va a poder, y me vuelvo esa agresora para cuidarme. Pero no estoy viendo el hombre, estoy viendo a mi papá. O del otro lado es, voy a aguantar todo lo que mi mamá no toleró. Por ejemplo, lo que mi mamá toleró, por lo menos no me es infiel, por lo menos esto y lo otro. Entonces me quedo con el peor es nada, porque eso es lo que para mí es amor. Por Bien. eso es importante, y algo que decía Elizabeth ahorita de no juzgar, porque una persona se queda en un sufrimiento por una razón emocional inconsciente y normalizar buscar ayuda profesional. A esa amiga que hoy tú sabes que esa pareja le controla, que hoy tú sabes que está pasando eso, a ese amigo, vamos a invitarlo a buscar ayuda. No nos quedemos callados, sino que vamos a empezar a normalizar que está bien esa ayuda profesional y que ese amor no es sano, porque el amor sano va a llevar a las soluciones, al manejo del conflicto. Y quiero decirle algo, si hoy manejas violencia en tu casa, tus hijos están viendo violencia y lo van a repetir. Bien, muchas gracias, Yanni, por estar con nosotros. Ya el tiempo es un poco... Oye, pero había una pregunta que yo quisiera que ella me respondiera. No se podían quedar. Doctora, en este caso, a esta niña la van a fichar en los Estados Unidos y podría conllevar hasta una deportación. Lo que pasa es que eso es un tema legal. Ahora, ¿qué es lo importante? Y me encanta su pregunta. Yo me expongo tanto que estoy dispuesto a perderlo todo por esa relación. Muy bien. Entonces, cuando tú estás dispuesto a perderlo todo, tú estás en una situación mental no adecuada, que por eso es importante la ayuda profesional, porque esa persona no está razonando, ni está evidenciando el sistema de consecuencia al que se expone. Mire cómo usted está diciendo, va a perder su carrera, su vida, sus hijos. ¿Y por qué una persona llega ahí? Por un tema de su dependencia emocional que no está trabajado. Por eso, importante